carga el extranjero, el comprador. Y si le rompe, no es tu problema. ¿Estamos? No es tu problema. ¿Qué es lo que sucede con Esword? En los Icoter 2020 va a desaparecer. Ya no va a existir. ¿Pero por qué? Porque hay una presión de la comunidad europea, de la Unión Europea. ¿Y por qué hay una presión de la Unión Europea? Porque en Europa, en el Código Aduanero de Europa, el Esword, ¿no?, la responsabilidad de un exportador nace con el despacho aduanero. ¿Y qué dice Esword? Dice que el despacho aduanero, ¿quién lo hace? No lo hace el exportador, ni el vendedor. ¿Quién lo hace? El extranjero. ¿Estamos? O sea, en Esword tú solamente dejas la mercancía y ya, según Icoter puro, no haces nada más. Es el Icoter que al exportador peruano le conviene. Pero la ley peruana, ¿qué dice al respecto? El artículo 33, señores, de la ley del IGB, inciso 8, dice que para que se considere exportación en Esword, tú, peruano, tienes que figurar en la DAN de exportación. Oye, pero eso dice Icoter. Está bien, pues. Pero Icoter no son leyes. Icoter, ¿qué cosa es? Usos y costumbres. Y la ley peruana, la ley LGB, es una ley. Así que si tú no haces el trámite aduanero, no se considera exportación. Y al no considerarse exportación, tienes que pagar ¿qué cosa? IGB, ¿cierto? Y no te puedes acoger a los beneficios de la exportación, que es el drawback. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Porque, señores, Icoter no es ley. Icoter son usos y costumbres. Eso es Icoter. Icoter solamente regula 4 cosas. Y anótenlo, por favor. Lugar de entrega, o sea, ¿dónde vas a entregar la mercancía? ¿Qué más regula Icoter? Costos, o sea, ¿hasta dónde son tus costos? Tercero, riesgos. ¿Hasta dónde acabó mi riesgo como comprador o como vendedor? Riesgos. Y por último, ¿quién hace el trámite aduanero? Esas 4 cosas nomás regula Icoter, no más. ¿Me entiendes? Y todo relacionado con la mercancía. Icoter, señores, no es ley. Y eso es importantísimo. ¿Qué es una ley? De obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Prohibido fumar. Yo no podría ponerme de acuerdo con ustedes y decir, bueno, está prohibido fumar, ¿no? Pero modifiquemos la ley, pues. El expositor sí puede fumar porque él es fumeque. ¿Podría modificar la ley? No podría, porque es una ley, pues. ¿No es cierto? Es una ley. Pero Icoter sí podría modificarlo. Me pongo de acuerdo comprador y vendedor y lo modifico. Otro, Icoter no es ley. Una ley se deroga con otra ley. Teníamos antes la ley de aduana, la 809. Entró el decreto legislativo 1053 y deroga la ley anterior. Pues una ley. No puede haber 2 leyes de aduana, pues, ¿no? En cambio, Icoter, como no es ley, tú puedes usar Icoter 2000, Icoter 1990, Icoter 2010 y el que va a salir, Icoter 2020. Puedes usarlo, porque Icoter no se deroga. Icoter cae en desuso. ¿Me dejo entender? Si tú has aprendido bien Icoter 2010 y tu cliente también, sigue usando Icoter 2010. Yo tengo clientes en la calle Capó que siguen usando Icoter 1990, porque ellos conocen eso, pues, han estudiado en esos años, ¿no? Ya no quieren aprender más. Entonces, ¿para qué, no? ¿Pero por qué se modifica Icoter? Porque como la Icoter no son usos, no son leyes, se puede modificar. Y como se puede modificar, las personas las modifican, pues. Y luego Icoter recoge esas costumbres que han modificado. Por ejemplo, no sé, el Esword. Hay problemas con Esword. Entonces, en la próxima versión hay que eliminar el Esword. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en Perú no se usa el Esword puro. ¿Sí? El Esword se considera, vuelvo a repetir, el Esword tiene que hacer el trámite de exportación. ¿Quién? El peruano. Por más que Icoter lo dice que lo tiene que hacer el extranjero. Y está considerado el Esword como una venta local. ¿Sí? Entonces, ahí comenzamos. ¿Qué tenemos en otro Icoter? El FCA, o sea, el Free Carrier. Pero el Free Carrier que tiene 2 puntos. Por eso que Icoter 2020 lo va a dividir en 2, en FCA 1 y en FCA 2. ¿Qué es lo que está sucediendo con el FCA? Mire, si bien es cierto, hemos dicho que Esword, yo tengo que dejar la mercancía en mi local. Por ejemplo, acá, Jorge Basadre 610 San Isidro, yo lo dejo acá, Esword, acá.
Pero si yo quedo FCA, Jorge Basadre 610 San Isidro, yo me obligo como exportador, como vendedor, a cargar la mercancía, ¿a dónde? Al transportista. No sé si me captan la idea. Viene el extranjero, mete su camión en retro y yo me obligo, ¿qué? A recoger la mercancía. ¿Me entiende? Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Había un cliente en Chulucanas, en Eswor, ellos quedan Eswor Chulucanas, y mira, una chica simpática, una chica guapa, vienen, Eswor, sí, ¿van a levantar la mercancía? No, porque Eswor se queda en el suelo. Señorita, discúlpeme, usted muy guapa, pero Eswor se queda en el suelo. Ay, pero he venido sola con mi chofer, apóyenme, ¿qué les cuesta subirla? ¿No? Me voy a valorar las uñas. Entonces siempre por ahí hay un caballero, ¿no? Esos fornidos, ¿no? Señorita, no se preocupe, yo mismo lo subo. Y coqueteando los muchachos, ¿no? Jajaja, señorita, jajaja. ¿Y usted dónde vive? ¿Por si acaso es de Venezuela? No, y comienza, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué cree que sucedió? Cuando sube al camión, la señorita se da cuenta que se había roto el 15% de las cerámicas, de las artesanías. Y viene el problema, ¿no? ¿Quién va a reponer eso? Bueno, Ecoter dice que el riesgo es hasta en el suelo. Y si lo sube, por riesgo del comprador. Por tal motivo se rompió, por riesgo del comprador. Entonces la señorita agarra y dice, bueno, está bien, pues señor, pues usted tiene que pagarlo, porque si me va a hacer un favor, házmelo ¿qué? Házmelo bien, empezar a rompiendo las cosas, ¿no? Ya comienza el problema. Entonces, para evitar esos problemas, señorita, carguen usted ese problema de usted, te metes a tu oficina, porque los Ecoter tienen que respetarse. ¿Estamos? Entonces estamos quedando que cuando es Ecoter FCA, Jorge Basadre 610, ahí sí estamos obligados a ¿qué cosa? A cargarlo. O sea, a cargarlo al medio de transporte del extranjero. Pero también puede haber una posibilidad, que quedamos, por eso que Ecoter 2020 lo va a dividir en dos, FCA 1 y FCA 2. ¿Por qué? Porque también podría ser de que te diga, mueve el camión para otro lado. O sea, no en mi fábrica, sino que ¿qué queremos? Que se mueva a otro lado, o sea, a otro punto. Nos quedamos FCA, Jockey Plaza. ¿Me entienden? ¿Qué significa FCA, Jockey Plaza? Significa de que yo como exportador de acá de Jorge Basadre subo a mi camión, mi container o mi mercadería, ¿y qué hago? Lo llevo al Jockey Plaza. ¿Sí? Pero al llegarlo al Jockey Plaza, no tengo yo la obligación de ¿qué cosa? De descargarlo. Simplemente lo dejo listo para la descarga. ¿Quién lo tiene que descargar? El extranjero. Y ellos se encargan de ¿qué cosa? De descargarlo. ¿Se dan cuenta esa parte? Es por eso que Ecoter 2020 ahora decide, ¿qué decide? Ha decidido, ¿no? En esta nueva versión, dividirlo en dos, en FCA 1 y en FCA 2. ¿Estamos? Para ser más claro, ¿cierto? Porque son dos puntos en Ecoter FCA. Y ha creado un nuevo Ecoter, o sea, va a crear un nuevo Ecoter que se llama Costo y Seguro. Más conocido, por eso que le he puesto en otro color, moradito, CNI, ¿no? CNI, o sea, un costo que va entre FCA y el FAS. ¿Estamos? Ahora, el Ecoter Eswor y el Ecoter FCA son multimodales. ¿Qué significa multimodales? Que lo puedes usar en contenedores, lo puedes usar en carga suelta, lo puedes usar en cualquier medio de transporte. ¿Sí? Entonces tenemos ese Ecoter nuevo, ¿sí? Es la novedad, costo y seguro, que es un Ecoter que va a estar más allácito que el FCA, donde los costos y riesgos van a ir un poco más. Luego, cuando la mercancía está al lado del buque, hay un Ecoter que se llama FAS, o sea, Free Along Sheet, al costado del buque, ¿cierto? Libre al costado del buque. Esa mercancía lo dejas ahí, al lado del buque, ¿no? Pero ¿quién los usa normalmente? Las empresas que transportan minerales, ¿sí? Ese Ecoter en el 2020 va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es muy usado. La mayoría usa el Ecoter FCA o FOS. ¿Estamos? Ese Ecoter FAS va a desaparecer. Póngale ahí, por favor. Va a desaparecer. Tiene los días contados. Ya tiene sentencia ya. ¿Estamos? Tiene sentencia. Se va a ir. Se va a ir. No quiere que se vaya, tiene que irse porque no se usa. Y si no se usa, tiene que desaparecer. La tendencia es que en el 2020 sean 12 Ecoters.
12 Icoters. Hoy día tenemos 11, de los cuales 7 son multimodales y 4 son marítimos. Y los marítimos ahí los tenemos, ¿no? Los conocidos, el FAS, el FOD, el CFR y el CIF. Esos son los Icoters netamente marítimos. Luego, ¿qué tenemos? Sube el container, ¿sí? ¿Escucharon? Subió el container y cuando está encima del buque, ¿no? Hasta ahí es encima el FOG. Free on board, ¿no? Free on board, encima del buque. ¿Estamos? Este es el Icoter. El Icoter, uno de los Icoteres más importantes que hay. Un Icoter antiguo. No se puede desaparecer porque es un Icoter que ya viene del siglo XVIII, de Inglaterra, eso ya viene de Europa, ese es un Icoter muy conocido. ¿Que ha tenido modificaciones? Sí, ha tenido modificaciones. En el 2000, por ejemplo, el Icoter FOG, el riesgo acababa ¿cuándo? Cuando pasaba la borda del buque. La borda del buque. ¿Pero qué pasaba? Hubo un accidente, por ejemplo, ¿no? La grúa pórtica pasaba el container, pasó la borda, pero por el aire regresó. ¿Quién tiene la culpa? Segundo, se comenzó a trasladar autos con buques ro-ro. Han escuchado eso, tienen una lengua en la parte de atrás. ¿En qué momento pasa la borda? Si pasa por abajo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Modificar, en el 2000 modificaba, vamos a usar el FOG estivado. Entonces, eso recoge la Cámara de Comercio Internacional en el 2010 y dice, ya no, ahora el FOG va a ser encima del buque. Claro, encima del buque, estivado, asegurado, trincado. Encima del buque. Ahí acaba el riesgo, el FOG. ¿Me entienden? Ahí es FOG. Y en el 2020 se va a agregar eso, ¿no? Que esté trincado, asegurado. ¿Sí? Hasta ahí ese riesgo, o sea, hasta ahí ese riesgo, el FOG. Ese es el FOG, o sea, encima del buque. Pero luego tenemos un Icoter muy importante. ¿Por qué? Y acá hay muchas dudas, por favor, y acá les pido atención, ¿no es cierto? Mucha atención acá. Porque acá hemos tenido problemas con los exportadores que vienen acá a los cursos ad hoc de PROM Perú. El buque se va, ¿sí? Y acá tenemos dos Icoter importantísimos, el CFR y el CIF. El CFR no es más otra cosa que sumarle al FOG el flete. Pero mire, ve, tu riesgo y tus costos son diferentes ahí. Por favor, anoten eso que es importante. Tu riesgo y tus costos son diferentes. O sea, tu riesgo acaba en CFR, igual que el FOG. O sea, si tú exportas, tu riesgo acabó en el Callao. Pagas el flete, sí, hasta China, pero tu riesgo acaba en el Callao. Igual que el FOG, el CFR. ¿Estamos? El CIF igual. Pagas el flete y pagas un seguro. ¿Pagas un seguro a quién? A nombre de tu cliente extranjero. Pero tu riesgo acaba acá en el Callao. ¿Estamos? Es importante eso. ¿Por qué? Atención acá. Miren lo que sucedió hace poco, a un exportador acá peruano. Este exportador manda maní al extranjero, ¿no? Hace maní. ¿No? Hace su pasta de maní y toda esa cuestión. Entonces, él queda con los argentinos, comprarle maní, para su insumo, su materia prima, y queda CFR Callao. Siempre lo mandaba por el Río de la Plata, pasaba por el Canal de Panamá y llegaba al Callao. Pero le dice ¿cómo se llama al cliente, no? ¿Sabes qué, peruano? Por ahorrar costos, vamos a mandarlo ahora por carretera hasta San Antonio y va a llegar al Callao. Ya le dice, ¿no? ¿Vas a ahorrar costos? Sí, voy a ahorrar costos. Al último, SFR. Sí, SFR Callao, pues va a llegar al Callao. Yo pago el flete hasta el Callao, pero ya no lo voy a mandar por Canal de Panamá, será muy caro. Lo voy a mandar por vía terrestre por Mendoza, llega a San Antonio de Chile y de ahí va a llegar al Callao. Correcto. Me consulta. ¿Por qué? Porque llegando a Chile, se roban el container. Y me dice, ¿de quién es el riesgo? ¿De quién es responsabilidad, doctor? Por favor, dígame usted. Pero estamos quedando que el CFR, ¿dónde acaba su riesgo del CFR? ¿Dónde acaba? ¿En Argentina o el Callao? No, en Argentina. El costo es hasta el Callao. Pero hemos dicho que en CFR tiene dos tipos. O sea, el riesgo es una cosa y el costo es otra cosa. Por tal motivo el peruano perdió. Y el peruano juraba que tenía que dejarlo a la mercancía, que su riesgo recién compensaba
en Callao. No mucho, $150.000 nomás perdió, pero por un tema de no conocer el tema. Porque si hubiese conocido, hubiese dicho, no me vendas CFR, véndeme mejor en CIF, paga $100 más y dame una póliza de seguro a mi nombre. Porque si hubiese sido en CIF, el argentino hubiese tenido la obligación de ¿qué cosa? De pagar una póliza. ¿A nombre de quién? Del peruano. Si pasa algo con la mercancía, el peruano activa el seguro. Y en CIF, ¿qué dice? Que el seguro tiene que ser como mínimo 110% del valor de la mercancía. ¿Estamos? Entonces es importante el seguro ahí. Porque acuérdate, tu riesgo es igual, ¿no? Si tú como peruano, el chino te dice, véndeme en CFR, tú le vendes igual. Ten en cuenta que tu riesgo acaba en el Callao. Todo el Icoter que comienza con C, acaba acá el riesgo. Si el Icoter comienza con D, ahí sí preocúpate, porque tu riesgo como exportador va a comenzar en el otro, hasta el otro país. ¿Estamos? O sea, lo que es CFR, CIF, el riesgo acaba, CPT y SIC, el riesgo acaba en el Perú, para un exportador peruano. No sé si esa parte lo tenemos claro, ¿sí? ¿O no? Ahora, en lo que es seguros, ¿no? Señores, los seguros. El seguro, la suma asegurada, ¿qué es igual a la suma asegurada? Para los que no conocen el seguro. La suma asegurada, los seguros suman el valor de la mercancía más el flete. Y de ahí te pueden dar un beneficio imaginario. Es decir, lógicamente, tú vas a exportar o tú vas a importar y no trabajas por vender pan y perder pan. Si tu mercancía cuesta $100.000, le sumas el flete, $10.000 más quizás. Y encima el seguro te da un beneficio imaginario. O sea, tu lucro cesante, que puede ser hasta el 30% de la suma asegurada. O sea, aseguras por $150.000. Pero tu mercancía vale $100.000, la aseguras por $150.000. Si pasa algo con la mercancía, el seguro te va a reconocer los $150.000. ¿Estamos? No vaya a ser como un exportador peruano que lo veía con su ojito medio reventado. Mi mercancía no llega. ¿Llegará? Acabo de ver Capitán Félix y los piratas y todo eso, ¿no? Y te traumas, ¿no es cierto? Ya el seguro debe ser parte de tu costo como exportador, para que no tengas ese problema, ¿cierto? Si la mercancía va a llegar o no va a llegar. Y las pólizas son simples, porque mire, ve, los seguros trabajan con 4 principios, y son principios básicos que todo empresario debe saber. Primer principio, principio de buena fe. ¿Y qué significa el principio de buena fe? Imagínense, ¿no? Que ustedes están importando una máquina de China para fabricar polos. Una máquina súper moderna, les cuesta $500.000. Hayan invertido toda su capital. O han endeudado con los bancos y todo. Entonces, te lo venden en FOC. Tú pagas los $500.000 en FOC. Pero ¿qué es el problema? Que puede pasar algo con la mercancía, se puede dañar, se puede malograr, le puede entrar agua, le puede... ¿Qué haces tú? Te vas al seguro, te vas a Mafre, te vas a HDI, te vas al seguro ¿cómo se llama? Peruano Suiza, a cualquier seguro. Y tú llegas y le dices, señor, quiero asegurar mi mercancía. ¿Cómo? Quiero asegurar mi mercancía. Está en China. Tú le traes los documentos. Principio de buena fe, señores. ¿Qué significa principio de buena fe? Que el seguro va a creer en ti. Te va a dar tu póliza de seguro. No voy a ir hasta China a verificar que la mercancía está ahí bien. Principio de buena fe. El seguro cree en ti. Eres su cliente a largo plazo. ¿Me entiendes? ¿Qué va a pasar con el seguro? Te va a hacer tu póliza a la luz de los documentos. Ya luego, si pasa algo con la mercancía, ya irá pues el ajustador, ya irá el perito, ¿no es cierto? Pero en ese momento te va a asegurar tu mercancía y te va a dar tranquilidad, ¿cierto? Ese es el primer principio de los seguros, principio de buena fe. Otra situación, interés asegurable. El seguro te va a preguntar y te va a decir, ¿qué interés tienes tú para asegurar la mercancía? Le dice, pues esa mercancía es mía, está todo mi capital. Esa mercancía está todo mi capital, señor. Es más, acá está. Le he comprado un Icoter FOC. Estoy preocupado. No puede ser pues que vayas al seguro y digas, quiero asegurar a mi suegra. ¿Qué? A mi suegra. Presiento que se va a morir. ¿Cómo? Sí, la quiero asegurar por $1.000.000. ¿Pero por qué? ¿Usted la quiere su suegra, su segunda madre? ¿Cuál es el interés? No, yo sé que algo le va a pasar. Me tinca que le va a pasar algo. No puedes, pues. Tiene que haber un interés lícito. ¿Cierto? No puede decir yo, quiero asegurar la mercancía del señor. ¿Pero por qué? Presiento que su avión se va a caer. Tengo esa idea yo.
quiero ganar $1.000.000. El seguro no es una lotería. Tienes que demostrar que hay un interés. Quiero asegurar la carga del señor. ¿Pero por qué? Porque yo le he prestado $100.000 para que haga el negocio. Acá está el contrato. Si pasa algo con la mercancía, ¿con qué me va a pagar? Ah, ya, el seguro te va. Hay un interés lícito. Quiero asegurar a mi suegra. ¿Por qué? Porque la amo, es mi segunda madre. Cuida a mis hijitos. Si a ella le pasa algo, ¿qué va a hacer de mí y de mi esposa? Es irrecuperable la pérdida. Por tanto, yo la quiero asegurar por $1.000.000 para conseguirme otra suegra. ¿No? Caribeña, por supuesto. Entonces, ese es el interés asegurable. Tercer principio, subrogación. Y acá, este es el principio que ustedes tienen que también tener muy en cuenta, porque todo el mundo me pregunta, me llaman por teléfono, me escriben por Facebook, me escriben por Twitter, me escriben por todos por ese principio. Mire, ve, pasa mucho, ¿ah? Que ustedes van a tener un problema, un siniestro, y tienen dos seguros. Un seguro europeo y un seguro peruano. Porque ustedes compraron o exportaron de repente en CIF, ¿no es cierto? Pagaron un seguro acá, pero el europeo también contrató su propio seguro. ¿Estamos? ¿Qué significa la subrogación? ¿Significa de qué? Mire, un ejemplo. Se robaron un container, ¿sí? Asaltaron un container de estos gambetas saliendo acá de APM Terminals. Sale el container, lo asaltan al container, se llevan el container, se hace la denuncia y ¿qué hace el seguro? Paga la indemnización. Al pagar la indemnización, ¿qué es lo que sucede, señores? Pasa algo. Paga la indemnización y tú te estás subrogando. A las 2 semanas, la comisaría de Juan Ingunza pasa por Canta Callao y era línea blanca, era el contenedor de puros televisores, puros refrigeradoras, todo lo que es electrodomésticos. Hace un operativo y encuentra una camioneta que se llevaba. ¿De dónde sacó esa mercancía? De acá, de Oquén, de un almacén. Van y ahí estaba el contenedor. Encuentra el contenedor, me llama a mí, mi cliente, y yo soy abogado, me apersono y me dice, me quiero llevar mi container, me quiero llevar mi container. Le digo, no, porque ya te subrogaste. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es subrogación? Explíqueme. Bueno, primero una comidita, pues, ¿no? Estamos de hambre. Y almorzar no le cuento. Subrogación significa que tú ya cobraste y al cobrar te has subrogado. Esa mercancía ya no es tuya. ¿De quién es? ¿De quién es la mercancía? Del seguro. Del seguro. Ahora, que tú el seguro te lo revendas es otra cosa, pero al recibir tú la plata de indemnización, ya esa parte pasa al seguro. Si tú tienes 2 seguros, solamente puedes usar uno. No sé si me entiendes. No puedes usar los 2. Y eso es muy, muy importante. ¿Sí? Y el último principio, por favor, lógicamente que vas a escoger el seguro que te cobra menos deducible. ¿Cierto? Porque deducible es la parte que tú vas a pagar el seguro porque también tienes responsabilidad al no tener tenido cuidado o haber tenido alguna culpa. O sea, si la mercancía la han valorado por $150.000, le van a descontar el 10%. Por decir, no te van a pagar solamente $135.000. Pero esa es la subrogación, ¿no? Y ha pasado la subrogación hace poco, por ejemplo, a mi cuñado, tengo mi cuñadito, que trabaja al frente, Ernest Sanguión, le robaron su carro, ¿no es cierto? Un carro del año, en Año Nuevo, ¿no? Y le pagaron, se fue, y el carro lo encuentran después de un mes en Chiclayo. Lo llama, porque si ya no nombre, ¿no? Lo llama el policía y le dice, señor Marco Camacho, tenemos su automóvil acá, venga usted a recogerlo. Y me pregunta a mí, oye, dice que eres abogado, ¿me puedes acompañar? Yo le digo, pero tú sabes el principio de subrogación. Sí, ¿ya para qué vas a ir? Ese carro ya no es tuyo. ¿Me dejo entender? No. Ya el seguro te pagó, que vaya el seguro a recogerlo. Pero yo quiero ir a ver mi carro, ahí está mi historia, ahí está mi... Pero esa es otra cosa, pues, ¿no? Habla con el seguro para que lo compres. Pero ya no es tuyo, porque ya te subrogaste. O sea, en otras palabras, si tú recibes dinero del seguro, el contrato te está subrogando. O sea, todos tus derechos se los estás pasando a ellos. Y mire, ve, lo que hace el seguro es evitarte el problema. Por ejemplo, se perdió una mercancía hace poco en APM Terminals. Se perdió la mercancía dentro del container. El seguro te paga. ¿Pero qué es el seguro? El negocio del seguro, no lo tomen a mala, no es pagar. El negocio del seguro, ¿qué es? Cobrar primas. No es pagar pérdidas. Lo que hace es, como tú te subrogas, ¿qué hace el seguro? Le hace juicio a APM Terminals por ese container que se perdió. ¿Me entienden? ¿Y qué hace APM Terminals? Tiene que pagar, o aparece el contenedor, o le paga. Ahora, si tú no tienes seguro, ¿qué haces? Bueno, me buscas a mí, que soy abogado, y le hago el juicio. Me demoraré 2 años, pero le cobro igual. ¿No es cierto? Porque se perdió la mercancía dentro de APM. Y se pierde la mercancía en Talma, en los depósitos, se pierde. Son magos ahí.
¿no? David Copperfield queda chico ahí, ¿no? Se pierde container. Y por último principio tenemos el principio de indemnización. O sea, todos los seguros te van a indemnizar. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos el Icoter SIF, que implica seguro. Ojo, atención, pestaña y ceja. SIF, el seguro, según Icoter, dice que tiene que asegurar como mínimo el 110%. Y como mínimo la categoría C. Pero eso no significa que tú podrías asegurar tu mercancía con la categoría A o B, que es a todo riesgo. Los seguros, señores, no pagan dos cosas nada más. No pagan retrasos, no pagan dolo. ¿Qué significa dolo? Por ejemplo, hace poco hubo un exportador de pinturas, no puedo decir la marca, pero se llama Nixa, y estaban llevando en contenedores sus pinturas, entonces ponen ellos ahí las pinturas y le ponen un cartón y lo mandan a Estados Unidos, ¿sí? Le toma fotos, todo, contrata el seguro, y luego llega a Estados Unidos y le dice, oye, peruano, mira lo que ha pasado con la pintura, se ha derramado, el cartón que le has puesto ha vencido y la pintura, en el cambio de transbordo en Panamá, el canal de Panamá, ¿cómo se llama? Vencido. No te preocupes, para eso está mi seguro. No te preocupes, el seguro está a tu nombre. ¿Qué hace el seguro? Investiga. Y se da cuenta que no es la forma de trasladar la mercancía, que ha habido dolo, que ha habido ¿qué cosa? Dolo, ha habido negligencia ¿de quién? Del mismo exportador, ¿cierto o no? Y hace su informe el seguro y por eso no paga el seguro. O sea, tú tienes que exportar la mercancía, no porque tienes seguro vas a manejar, por ejemplo, ebrio, no porque tienes seguro vas a meterle 140, no porque tienes seguro vas a embalar la mercancía como quieres. No, el seguro no te va a pagar. Si tú has cumplido todas las normas de seguridad y así hay un accidente, recién el seguro te va a pagar. Y lo segundo, por ejemplo, el caso de las paltas, ¿no? De las paltas Hass. Hace poco exporta un empresario paltas y usted sabe que cuando uno no ingresa, primero para exportar tienes que ingresar a un depósito temporal. Pero si no lo ingresas rápido, te rolea la nave, o sea, pierdes la nave. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó la nave y no llevó las paltas. Lo patearon para después de 4 días. O sea, ¿no? Viene otra nave y se lleva las paltas. Llegan las paltas a Estados Unidos y ya llegan medias malograditas. Entonces quieren activar el seguro. Y el seguro les pone y le dice, no, porque había un retraso. ¿Cierto? Había un retraso. Y retrasos tampoco el seguro paga. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que hay situaciones que el seguro no va a pagar. Retrasos y cuando es dolo o negligencia mismo de una persona, de una empresa. ¿Estamos? Luego tenemos, baja el container. Y tenemos dos Icoter más importantes, que es el DAT, ¿no es cierto? El DAT, que se entrega en el terminal. ¿Sí? Pero ya mira ahí, tus costos y tu riesgo ya es diferente. Porque tu riesgo, habíamos dicho que en FOC, en CFR y en CIF, el riesgo ¿dónde acaba? En Perú, ¿cierto? Pero en DAC ya no, ya. Tu riesgo como empresario peruano, como exportador peruano, va a acabar en el otro país. Más complicado. O sea, si pasa algo en el Atlántico, tú eres responsable de la mercancía en DAC. Lo tienes que dejar en un terminal. En cualquier terminal, en el otro país. ¿Sí? Pero también tenemos el Icoter que va más allá, que es un punto, ¿no? DAC. Ahí se deja en un punto acordado. Atención, en un punto acordado. O sea, puede ser en un depósito temporal, podría ser en un local del importador, pero sin pagar tributos aduaneros en el próximo país. ¿Sí? Icoter nos da una orientación y nos dice que cuando se usa Icoter, FOC, CFR y CIF, se debe hacer cuando es carga con contenedores. ¿Estamos? Y dice que si no es carga con contenedores, se debería usar el FCA, ¿sí? El CPT o el SIC. Ahora, mire bien, para no complicarnos y repetir lo mismo, el CPT es idénticamente igual, para no decirlo, que el CFR. ¿Cuál es la diferencia? Es que el CPT es multimodal, o sea, lo puedes usar vía aérea. ¿Entendieron esa parte? Y el SIT con P
es idénticamente igual que el CIF con F. Diferencia es que el CID es multimodal. En cambio, el CIF es netamente marítimo. ¿Sí? Claro ahí, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Y luego tenemos el último Icoter, que se va a dividir en dos. O sea, este Icoter, el DDP, se va a dividir en dos. ¿El DDP qué significa? De que la mercancía te lo dejan en la puerta de tu casa, pero previo el pago de los tributos. ¿Estamos? Previo el pago de los tributos. O sea, door to door, puerta a puerta. O sea, tú como peruano exportador se lo tienes que dejar al ruso o al chino en la puerta de su casa. No descargada, lista para la descarga. Pero Icoter 2020, ¿qué dice? De que ese Icoter DDP lo vamos a dividir en dos, dice. Le vamos a poner DDP y se va a llamar el otro DTP. ¿Y por qué DTP? O sea, se va a pagar los impuestos también, pero no lo vamos a dejar en el domicilio. ¿Se va a dejar en dónde? En el terminal, en el otro país, en un terminal. Puede ser un terminal de almacenamiento, puede ser un depósito temporal, pero un terminal, pero pagado los impuestos. O sea, tú como peruano tienes que pagar los tributos, listo para levante, o sea, ya para llevarte nomás la mercancía. ¿Sí? Y ahí tenemos, señores, los Icoters 2020. Antes de decir otro tema, quisiera si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poder aclarar ese tema antes de pasar a otro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Estoy hablando como loquito, quizás. Sí, a ver, muy bien. Gracias. La diferencia del nuevo término CNI, quisiera tenerla un poco más clara. Sí, a ver, quiero que también entiendan de que los Icoter 2020 todavía no es oficial, ¿no es cierto? Siempre hay adelanto de opiniones, tienen 2 años para hacerlo, o sea, están desde 2018, que recién ha empezado, hasta 2020, pero el CNI es el costo más el seguro. Es un Icoter que va a ser el riesgo y el costo un poquito más que el FCA, entre el FCA y el FAS, o sea, como que va a reemplazar al FAS que no se usa. Y va a ser multimodal. Todavía no se tiene definido exactamente dónde van a ser, pero ya hay muchos adelantos de opinión de los tratadistas y especialistas en el tema y abogados, porque todo esto va en consulta con todos los operadores de comercio internacional, que tiene que ser entre el FCA y un poquito más que el FCA. Un poquito más, o sea, el costo un poquito más, pero sin llegar a FAS. Porque casi nadie, es que mire bien, la operatividad de comercio internacional, nadie llegamos al lado del buque, nadie llegamos al lado del avión, ¿cierto? Ahí no llegan, no, o sea, no se puede, ¿no? O sea, todos llegan hasta dónde, ¿no? Hasta el terminal de hasta el depósito temporal Lectunia, Arranza, y ellos se encargan de llevarlo. Entonces, el FAC está por gusto. Entonces, se crea que se llama el CNI, que es el FCA, sumándole algo más, ¿sí? Un seguro, quizás, porque ahí es COS, N es de A y I es un SUR de seguro. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Sí? Pasamos. Dígame, sí, micro. Al fondo, sí. Mi pregunta radica en el hecho de que cuáles serían esos ítems o requisitos a evaluar, a tomar en cuenta para poder emplear un Incoterm. Por ejemplo, de lo que he podido apreciar la charla, yo me valdría de puerta a puerta por tales motivos. O yo quisiera saber si radica en la mercancía a transportar o en la condición de a dónde llega el producto. Gracias. Claro, o sea, lo que me dices es cómo tú escoges un Icoterm. Claro, no, depende, ¿ah? O sea, mire, por ejemplo, si eres una empresa relativamente pequeña, justo tenía yo un participante acá en los cursos ad hoc de PROM Perú, que eran un empresario pequeño, ¿no? Y nos contó de que estaba en el Estadio Nacional y por ahí ingresó pues el Matador Salas, que es un futbolista conocido, exfutbolista, y le pidió comprarle pues a él buzos para llevarlos a Chile, porque tenía su marca del Matador Salas, ¿no? Marcelo Salas. Entonces, él me pregunta, ¿no? ¿Qué Icoter le vendo? Me dice, ¿no? Al Matador, ¿no? Al Matador. Entonces, me llaman por teléfono, por correo, me manda su foto, lo sube al Facebook con el Matador abrazadito, ¿no? Entonces, yo le dije, no, claro, mira, es una empresa pequeña, si quieres evitarte los riesgos, evítate todos los riesgos, véndele Guesswork, que él se encargue de hacer toda la operación.
No sé si me entiendes, ¿no? Porque está acá el chileno, ¿no? Entonces ahí sería riesgo, ¿no? Es menos riesgo para ti, porque vas a ganar plata. Porque mientras el Icoter va subiendo es más riesgo. El EDP es muchísimo más riesgo, porque si le vendiera él, por ejemplo, el EDP, él tendría que llevar la mercancía hasta Chile, hasta la puerta del Marcelo Salas, pagar los impuestos chilenos, ¿no? Y es complicado, porque tienes que conocer la normativa chilena, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal de todos los países, o sea, lo que más usan son los Icoter que están en el medio, ¿no es cierto? El FOC, el CFR, el CIF, ¿no? Esos son los Icoter más usados. ¿Por qué? Porque el riesgo se comparte, está en la mitad, ¿no? Entonces, ni tú arriesgas mucho, pero si tú ya comienzas a usar un Icoter que comienza con la letra D, acuérdate que vas a tener más riesgo tú que tu cliente extranjero. ¿Estamos? Entonces, el que más se usa y que se recomendamos es el CIF, porque tiene seguro, y el CIT con P. Es lo que más se usa, ¿no? O se debería usarlo. Por eso hasta las estadísticas de exportación están en FOC, están en CIF. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta, profe? Sí, cómo no. El micro. Solo en contenedores completas. ¿Cómo? A ver, por favor, repite. Lo que quería saber es si en el Incoterm DDP se puede utilizar en cargas sueltas o solamente en contenedores. Ajá. A ver, sí se puede usar carga suelta. El Icoter solamente dice su orientación de que sugiere que en FOC, en CFR y en CIF se debería usar con contenedores, ¿no? Sugiere, pero sí, pero textualmente los otros, el DAT, los otros Icoter son para multimodales, o sea, carga contenerizada o carga suelta o carga granel, ¿no? El único que le dice que debe ser contenerizado es el FOC, CFR y el CIF. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el FOC, CFR y CIF es marítimo, ¿cierto? Y el fax es marítimo. Y cuando es marítimo, como he puesto en el gráfico, normalmente las grúas pórticas trabajan con carga contenerizada, ¿sí? Con contenedores. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Cómo no? Doctor, muy buenos días. Mi pregunta es que para mí, ¿cuál sería lo más convenible para una empresa que va a exportar café, un aproximado por importación de $45,000 a más? ¿Ya? ¿Pero a dónde vas a exportar? A Italia y Suiza a partir del mes de septiembre de este año. Recién vamos a hacer la primera exportación. Ya. A ver, mírame. Icoter forma parte del contrato de compra y venta internacional, pero Icoter no es todo, ¿no? Hay otras situaciones que tienes que tratar de asegurar para que te vaya bien en el negocio. Yo te recomendaría que cotices en 3 Icoters, en FOC, en CFR y CIF, porque lo puedes hacer. O sea, cotizas en FOC, cotizas en CFR y cotizas en CIF. Pero tienes que también ponerle en tu contrato de compra y venta, o sea, en tu cotización, por favor, el medio de pago. ¿Estamos? O sea, tú le podrías poner que te pague adelantado. Complicado, ¿ah? Que te pague adelantado. ¿Me entienden? Porque tampoco te conocen, es la primera vez que vas a exportar. ¿Sí? Y mire, ve, solamente para contarte una anécdota, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que usar la carta de crédito. ¿Sí? Pero mire, ve, yo cuando recién llegué, solamente para que ustedes se den cuenta cómo son los negocios, pero se lo voy a explicar en un ejemplo de Coquito. Yo cuando llegué acá hace como 5 años más o menos, estamos en unos pisos, en los cursos ad hoc, ¿no? Toda la mañana. Entonces, a la hora del break, 10:30, yo bajaba, que hay un kiosquito, hay una señora, y le pedía pues mi gaseosita con mi sándwich. Todos los días, así por un año. La señora ya me conocía. Un día, estaba sin efectivo y me voy hasta el Banco Continental, que queda acá nomás al fondo, saco un billete de 100 soles y le pago a la señora por lo mismo que consumía. La señora me dice, uy, señor, ¿usted trabaja capacitando en PROM Perú? No, sí. Mañana viene y me paga, porque yo veo que todos los días viene a consumirme. Ah, ya, le dije. Me guardé mis 100 soles. Efectivamente, llegué al próximo día y ya le pagué por 2 desayunos. ¿Sí? Al próximo día, señora, ¿sabes qué? Apúntelo. Fin de semana le pago. ¿No? Después, ya nació la confianza, ¿me entiende? O sea, y los dos internacionales también pasa lo mismo. O sea, tú la primera vez te vas a asegurar con tu carta de crédito, con todos los seguros que puedas. No sé si me dejo entender. Pero después de eso, ya, una vez que haces negocio, que ya tú vas a visitarlo, él viene a visitarlo, caballero, ¿no? Van a poder
se puede decir cambiar de medio de pago. Pero ahorita el medio de pago más seguro que te conviene, por favor, y tenlo en cuenta y apúntalo, es hacer una carta de crédito. Tú pides una carta de crédito. ¿Y qué es una carta de crédito? O sea, el italiano, por tu café, te va a mandar una carta de crédito, por ejemplo. ¿Cuánto vale tu mercancía, me dices? Ya, por $45.000. ¿Qué significa? Que la carta de crédito va a llegar a un banco acá, un banco notificador, que puede ser banco de crédito, banco interbanco, cualquier banco. ¿Estamos? Y este banco te va a decir, señor, exporta esa mercancía, pero pide carta de crédito confirmada. Apúntalo. Así tiene que ser, carta de crédito confirmada. ¿Para qué, caballero? Para eso es razón. Cuando tú exportas tu café, el que te va a pagar no va a ser el italiano, sino el banco de crédito o el banco continental acá. Lo único que te va a pedir el banco es cumplir. Te va a decir, el café tiene que ser tal cosa, tiene que estar embarcado en tal línea naviera, cumples los requisitos y el banco de crédito te paga. Lógicamente que te va a cobrar una comisión, porque es un banco, ¿no es cierto? Pero el más seguro no hay. Para un exportador más seguro que la carta de crédito. Ahora, si ya tú te ganas la confianza de tu cliente, ya de frente te va a depositar con una transferencia bancaria, que sería lo ideal. Pero no pasa eso, ¿me entiendes? No pasa eso. Habría que encontrar a alguien maravilloso que haga eso, ¿no? Normalmente hay problemas de confianza. ¿Sí? Otra pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Nada más? De ahí no me estén esperando afuera. ¿Sí? Nada más, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Ya falta poco, no se preocupe. ¿Qué diligencias previas podemos hacer nosotros antes de destinar nuestra mercancía? Primero, por favor, y eso lo dice el reglamento de la ley, el reconocimiento previo. Qué importante, señores, ese reconocimiento previo. El reconocimiento previo es la facultad que tiene el dueño de la mercancía para revisar su mercancía. Tú estás importando, supongamos, no sé, camisas o telas para fabricar polos, 100 fardos de tela. Entonces tú antes de pagar tus tributos, verificas al almacén si en verdad te llegaron 100. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no haces el previo? La factura dice 100, ¿sí o no? Pero de repente llegó 90. Pagas los tributos por 100 fardos. Llega a tu fábrica y te das con la sorpresa que había 90. Lo llamas al chino, chino, ha llegado 90. ¿Qué ha pasado, chino? Oye, sí, me equivoqué, en verdad. Te mando 10 después. Mira, ya. No hay problema porque el chino es legal. Pero ¿tú crees que la SUNAT te va a devolver la plata que has pagado de más de los tributos? No te va a devolver porque te va a decir, ¿por qué no hiciste un previo? Tú dijiste que había 100 y 100 habrá habido. No, pero había 90. No, no te creo. ¿Me entiendes? El previo es justamente para verificar y declaras lo que encuentras. Por más que la factura diga 100, tú declaras lo que encuentras. ¿Qué puede haber otra posibilidad? Que el chino no te haya mandado 100 fardos, sino te haya mandado 150. O sea, te ha mandado de más. El chino, buena gente, como le quedaba espacio en el container, te mandó 150 y te mandó la factura por 100. ¿Para qué? El chino, tratando de economizar el transporte, para la próxima te manda 50 nomás. ¿Qué es lo que sucede? Si no es previo, tú declaras por 100, ¿cierto? Pero hay 150. Y justo, como tú eres un poco mala suerte, sale el canal rojo. Y la SUNAT revisa y te dice, eres vivo, hay 150 y tú has declarado 100. Pero yo no sabía. Fatal es. ¿Qué dice la norma? Comiso. O sea, te quitan las 50 de más. Oye, chino, me han quitado mi mercancía. Chinito no sabe leyes peruanas. No sabe, pues. Entonces, para eso es el previo. Si viene de más, declaras lo que vino de más. ¿Estamos? Pero ¿puedes remarcarlo? Sí. El artículo 145 de la ley de aduanas dice que sí se puede remarcar. Pero previo pago ¿de qué cosa? De una multa. Entonces, el previo es para eso. De repente, por ejemplo, traes una máquina. Antes de pagar los impuestos quieres ver si funciona bien o la pruebas, haces todo lo... No funciona la máquina, lo reembarcas, lo regresas. Porque si no vas a tener que pagar tributos. Y los tributos en importación, señores, es el 11% de los aranceles. Más el IGB, es fuerte. Estamos hablando de una carga tributaria de más o menos del 30%. ¿Sí? Entonces es importante el reconocimiento previo. No es obligatorio, pero ¿qué cosa es? Es la facultad que tú tienes, ¿cierto? Como dueño de la mercancía. Sí, es tu facultad. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Es la facultad. ¿Se recomienda hacerlo? Sí. Normalmente, cuando hay diferencia de pesos,
diferencia de peso, para ver también si está bien clasificado la mercancía, ¿no? Para ver qué mercancía es. Luego también podemos hacer pesaje, o sea, puedes pesar tu mercancía, puedes medirla, puedes contarla, es tu facultad. Puedes colocarle marca, puedes colocarle señales, puedes identificar bultos, ¿no? Es más, puedes rotular. ¿Qué significa rotular, señores? Porque toda la mercancía que se viene, por ejemplo, de China, la ley dice que tiene que estar rotulado, o sea, tiene que decir hecho en China. Si son zapatos, si son textiles, ¿de dónde está hecho? Entonces, ha venido sin rotular. Entonces, tú tienes, antes de numerar la DAN, antes de presentarlo a la SUNAT, tú puedes en ese momento ir con tu personal y rotularlo, o sea, coserlo ahí. Porque si no lo haces, multa. Te le pueden, ¿no? ¿Qué más puedes? Desdoblamiento de bultos. Tú de repente, por ejemplo, en la mercancía, solamente quieres que la mitad de las telas lo vas a someter para una admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Qué significa? Que la mitad de tela ingresa, confecciona los polos y los mandas a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué vas a pagar tributos? Garantizas y luego se va. Pero la mitad, pues. Y la otra mitad sí lo quiero para venderlo al mercado nacional. Entonces, desdoblas. ¿Me dejo entender? O sea, tu container lo divides en dos. Uno para exportación y uno para que se quede para el mercado local. Esto tú lo puedes hacer, ¿me entiendes? Se llama desdoblamiento de bulto. Puedes reagrupar la mercancía, te vino de repente centenas y tú quieres que estén docenas, lo reagrupas, pues. Es tu derecho. No, nadie te puede decir que no. Puedes extraer una muestra para análisis. O sea, puedes una muestra para ver, pues, de qué está compuesto. Te pueden haber dicho que es algodón 100%, vamos a ver, ¿no? Sacas un polo, ¿sí? Y haces un boletín químico. Ahora, ¿cuál es la característica de este reglamento previo? Es facultativo. ¿Puede estar la SUNAT o no puede estar la SUNAT? Pero se le avisa a la SUNAT. Y tercero, debe estar presente el almacenero, ¿cierto? Porque tus manos son ágiles, de repente algo más te llevas, ¿sí? Hay todo un control ahí dentro del almacén. Y acá está, ¿no es cierto? Después de la destinación aduanera, ¿qué significa? De que nosotros tienes 15 días, hemos dicho, o 30 días antes para numerar cualquier régimen aduanero. ¿Cómo definimos al régimen aduanero? El régimen aduanero se define como el tratamiento legal que se da a la mercancía para que ingresa o salga del territorio aduanero. Eso es el régimen aduanero. Y tenemos en importación 3 regímenes, ¿no? Importación para el consumo. ¿Y cómo se define la importación como consumo? El ingreso legal de mercancías. ¿Previo el pago de qué? De tributos aduaneros. Tiene que haber pago de tributos aduaneros. Es el único régimen donde la SUNAT recauda. El resto no recauda, facilita. ¿Sí? Entonces la importación ahí tenemos la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. ¿Cuál es la diferencia? Con la importación para el consumo es para que se consuma acá, ¿cierto? Para el mercado local. Trae celulares para que se vendan acá. Importación para el consumo. Reimportación en el mismo estado significa que va a regresar al Perú en el mismo estado. Supongamos que el caballero exporta su café a Italia, ¿sí? Mira, imagínense, exporta su café a Italia. Pero el señor, como tiene mucho dinero, da crédito. $45.000, me pagas cuando lo vendas mi café, porque mi café es de la mejor calidad. Entonces lo manda a Italia, el italiano le dice, oye, su café no se vende, nada. Vente para que veas. Llega hasta Italia, ¿no es cierto? Ve el café y está ahí. Entonces él se amarga, pues. Me regreso mi café. Se lleva su café, su container, y se lo lleva a Perú. Entonces sería injusto que la SUNAT le cobre otra vez impuestos, ¿cierto o no? Pues es una mercancía peruana, una exportación que está regresando. Entonces ahí se somete al régimen de reimportación. Y la reimportación, si bien es cierto, está afecto al canal de control rojo, no paga tributos. ¿Estamos? No paga tributos. Una situación también importante es que hay que entender que los canales de control, tanto en importación y en exportación, en la SUNAT no lo generan al azar. La SUNAT los genera bajo una gestión de riesgos. Y eso, por favor, apúntenlo porque está tipificado en el artículo 163 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, donde nos dice bien claramente, ¿no?, que la SUNAT aplica el control de gestión de riesgos y para reconocimiento físico solamente puede
tomar del 4% y máximo 15% de las DANs numeradas en el día a reconocimiento físico. Por lo siguiente, el resto, o sea, el 85% al 91%, tiene que ser canal naranja o canal verde. Estamos bajo el principio de facilitación del comercio exterior, bajo el principio de la buena fe, y lo dice la ley. Por eso que muchos exportadores, importadores, yo los encuentro ahí en la aduana persinándose, ¿no? Salga verde, que salga naranja. Dios, ayúdame. Dios no se mete en la aduana porque no tiene nada que ver la suerte ni el azar. ¿Estamos? Acá lo que tiene que ver es una gestión de riesgo. Si tú eres un exportador nuevo, por ejemplo, Caballero, que es la primera vez que exporta, la SUNAT no lo conoce, ¿qué canal cree que le va a salir? Rojo, ¿no es cierto? Pero si ya está exportando varias veces y cada vez que la SUNAT la ha revisado no ha encontrado incidencias, ya la SUNAT confía en él, ¿cierto? Le va a dar un canal naranja en exportación, en importación igual, ¿no? Si importa, por ejemplo, nuestro crédito nacional Paolo Guerrero, un Lamborghini rojito, ¿qué canal cree que le va a la SUNAT? ¿Ah? Verde, pues Paolo Guerrero, pero, ¿cierto o no? La aduana le va a dejar verde porque no hay riesgo con él, ¿no? Al último. Pero si importa, por ejemplo, Gerald, ¿ah? Su Lamborghini, peso manifestado 2 toneladas, peso recibido 2,5 toneladas. ¿Qué canal cree que le va a poner la SUNAT? Rojo sangre, ¿sí? Entonces, la aduana trabaja así, con una gestión de riesgos. No existe, por favor, al azar, y eso es importante que ustedes lo sepan como exportadores. Déjenlo a Dios que solucione otro tipo de milagros, no temas de aduanas. Luego tenemos la emisión temporal para reexportación en el mismo estado. O sea, la mercancía ingresa y luego sale en el mismo estado, ¿no? El ejemplo, ¿no? De un cliente que trae helicópteros, está acá, los alquila y luego los regresa. Ahí está la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. O cuando viene, por ejemplo, Shakira, ¿no? Shakira viene con todos sus containers a mover las caderas, trae toda su mercancía, todo su equipo, pero no va a importarlo, simplemente va a comenzar a ¿qué? A armar su espectáculo y luego se va. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Estamos? Luego tenemos el régimen de exportación temporal. Exportación, ¿no? La exportación, ¿cómo lo definimos? La salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas, ¿sí? Para su uso o consumo definitivo en el exterior. Pero nacional y nacionalizada, o sea, puede ser una mercancía que tú ya has nacionalizado, o sea, has importado y la puedes exportar. ¿Sí? Una mercancía que tú fabricas en el Perú y la puedes exportar. Pero también podría haber una situación de que tú no quieres que se quede, sea una exportación temporal. Quieres llevar tus muestras, quieres ir a una feria, llevar tu mercancía temporalmente y luego regresarla. Entonces no lo sometes al régimen de exportación temporal para reexportación en el mismo estado. O sea, va y viene. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de esa parte? ¿No? Pero si tú quieres que se quede allá, ya pues exportación definitiva. Luego tenemos el régimen de perfeccionamiento. Y acá hay que tener muy en claro que los regímenes de perfeccionamiento ya no hay una obligación de darle a la SUNAT, o sea, de darle tributos. No, acá ya en el régimen de perfeccionamiento tú te obligas, hay una obligación de hacer. ¿Estamos? De hacer. Por ejemplo, en la emisión temporal para perfeccionamiento activo, o sea, ingresa la mercancía, telas, por un periodo determinado para que salga un producto compensador. O sea, las telas se tienen que fabricar polos. Estás obligado a hacer polos para exportar. O sea, no pagas los tributos, garantizas solamente cuando ingresas las telas, pero una vez que exportas, modificas el producto, transformas el producto, reparas el producto, la SUNAT te va a devolver tu garantía. ¿Me dejo entender? Y si no sale, fatal, pues la SUNAT se cobra de tu garantía como si fuera porque no ha salido. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí, las maquiladoras, efectivamente, ¿no? Al servicio de maquila, exacto. Entra la mercancía, por ejemplo, que tenemos varias empresas que envasan aceite, viene el aceite, ¿no? Y luego se envasa en las latas y se va. ¿Estamos? O sea, la materia prima viene, acá se hace el servicio de maquila, como usted dice, y se va. ¿Estamos? Y esa como una visión temporal se perfecciona, se puede envasar, se puede transformar. Dígame.
era de que todo los polos, por ejemplo, o todas las confecciones en alpaca que se manden del Perú a China no sean con modelos peruanos, sino con el modelo como usan los chinos, porque los chinos tienen otra contextura, otro gusto, y entonces ellos lo que querían hacer es, no es que querían, sino que lo que están haciendo es trayendo los modelos de China, acá se corta, se hace todo y luego se envía a China. ¿Eso bajo qué tratamiento estaría, doctor? Entonces yo le dije al chino, entonces señor, le dije, usted es del gobierno, alto comisionado, quiere decir que quiere usted que nosotros también indirectamente seamos maquiladoras. No, me dijo, no, ustedes van a hacer todo, pero si usted nos está trayendo el modelo chino, entonces ya no es el modelo peruano. Sí, no, me dijo. pero ahí no es maquiladora, porque eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, empresas muy conocidas peruanas, a los chinos les damos el modelo y ellos lo tienen que hacer igualito. En la India, por ejemplo, no puedo decir la marca de las empresas que yo asesoro, pero son empresas muy conocidas, muy importantes, que le dan el modelo a los indios, a la India. Si ellos lo hacen igualito y le ponen la marca y se importa con la marca y todo. Perdón, doctor, entonces ¿esas son maquiladoras también o no? No, no son maquiladoras, son exportadores indios, pero le damos el modelo, ¿no? Le damos el modelo. Y el éxito del negocio es el modelo, ¿no? Porque uno compra el modelo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe mejor el gusto peruano que un peruano? ¿Quién sabe mejor el gusto de un chino que un chino? ¿Quién sabe mejor de un gusto de un italiano que un propio italiano? Entonces, ellos mandan sus modelos. Justamente en los cursos que teníamos con algunos expositores peruanos acá en PROM Perú, la mayoría nos contaba eso, que los modelos se los mandaban en México, los modelos se los mandaban de otros países, y ellos tenían que mandar muestras, estaban conformes, recién mandaban, marcas muy conocidas. Sí, así Sí, es. entonces, En Europa. claro, entonces es algo común en los negocios, ¿no? O sea, no es algo que esté aislado. Pasa eso con los empresarios peruanos. O sea, los modelos, nosotros tenemos que adaptarnos no a nuestro modelo, sino al modelo que quiere el cliente. Tenemos que quitarnos ese chico, ¿no es cierto? ¿O no? Tenemos que comenzar a producir lo que quiere el mundo, no lo que nosotros que pensamos que quiere el mundo. No estamos para imponer moda, al menos que seamos, pues, bueno, aquí ya se ha creado, por ejemplo, en las universidades, la carrera de diseño, ¿no? Ellos están diseñando cosas espectaculares. Está bien, pero ahorita tenemos que andar con lo que hay. ¿Estamos? Muy bien, sigamos, por favor, para terminar. Luego tenemos la exportación temporal para personal pasivo, que es diferente que la admisión temporal. Por un lado, la admisión temporal ingresa, ¿cierto? Por otro lado, la exportación temporal sale la materia prima peruana. De repente le quiero poner, yo no sé, un diseño espectacular en Chile, la mando a Chile y luego regresa transformada esa mercancía. O el caso, por ejemplo, de que lo que pasa, un ejemplo del caucho, ¿no? Fabrica llantas Brasil, el caucho mandamos a Brasil y luego de Brasil regresa a Perú como llantas. ¿Me entiendes? Y esas llantas se vuelve producto compensador. Esas llantas, ¿cierto? Menos el valor de su materia prima es lo que se paga en aduanas. Se pagan los tributos diferenciales. Y más el flete de ida y vuelta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ha aumentado de valor. En cambio, en la admisión temporal para perfeccionamiento activo, ahí no, porque simplemente la exportación está en efecto de todo tipo de tributos. Luego tenemos el drawback, que es un beneficio tributario, de los cuales a los exportadores se les devuelve el 4% del valor FOB, pero tienes que haber usado un insumo importado, tienes que ser productor exportador. Y luego tenemos la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, ¿sí? Que son dos beneficios, ¿cierto? Si tú como exportador pones el código 13, ahí tenemos el drawback. Y si como reposición de mercancías con franquicia, en la DAN de exportación tienes que poner el código 12. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, por favor, que en el drawback te van a devolver el 4%. Tú exportas $100.000, te devuelven tus $4.000, ¿no? A través del drawback web. ¿Estamos? En cambio, pero eso sí, en el drawback tienes que ser una empresa productora exportadora. En el drawback, necesariamente, señores, ustedes tienen que usar un insumo importado que haya pagado arancel. Un insumo importado. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a exportar camisas, botones. ¿Sí? Un insumo importado. Si vas a exportar mangos, le pones la marca Perú. Si vas a exportar huevos, le pones ahí la tinta vegetal, la fecha de vencimiento. Cualquier insumo importado que puede ser hasta el embalaje. En cambio, en la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, es bien simple, ¿no? Te reponen lo que has importado. Por ejemplo, yo para poder exportar
camisas necesito 5 botones. 5 botones necesito por cada camisa. He importado 5.000 botones para fabricar 1.000 camisas. Entonces exporto las 1.000 camisas y le pongo el código T12 en el Adán. ¿Para qué? Para que me devuelvan mis botones. Cuando yo importo otra vez 5.000 botones, me van a reponer la SUNAT, en el sentido de que pago yo al chino los 5.000 botones, pero no pago ni un sol de tributos. ¿Por qué? Porque ya tengo un certificado de reposición. ¿Estamos? Y así puedo ir dándole vuelta a esa importación. Entonces, es un apoyo para la exportación. Luego tenemos el depósito aduanero, muy usado por los importadores y empresarios de Gamarra. Por ejemplo, estamos ahorita 6 de junio, y ya los importadores en Gamarra están trayendo telas para producir. Pero las telas las van a producir en octubre, pero ya para evitarse todo el trajín lo están trayendo. Pero hay que pagar tributos, que es fácil. Suspenden el pago de los tributos, lo mandan al régimen de depósito aduanero. O sea, a un almacén como Ranza, Neptunia, Villas de Oquendo, Ferrolay. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que suspenda el pago de los tributos. Y cuando necesitas producir, recién sacas la mercancía y pagas los tributos. O el caso de ejemplo, ¿no? Cuando uno se compra un auto, tú te compras un auto de Gildemeister, una camioneta, un camión para tu fábrica. Un exportador compró un H10, un H100 en Gildemeister hace menos de 2 meses. Fuimos a comprarlo y nos dijeron, acá está el carro, el motor, toda la factura. Y el carro está en la aduana. Está en la aduana, sí. Yo como conozco el tema, le dije, está en depósito aduanero. Sí, está en el régimen de depósito aduanero. ¿Qué significa? Que ellos traen los automóviles y esperan venderlos y recién lo desaduanan. ¿Me entienden? Bueno, o sea, con tu propia plata pagan los tributos. Y con tu propia plata le pagan recién a su proveedor en Corea, ¿no? En lo que es Hyundai. ¿Se das cuenta? Entonces, para eso sirve el depósito aduanero. Entonces, tú podrías importar tu materia prima para poder producir, pero para evitarte el costo de los tributos, que son altos, lo puedes someter al régimen de depósito de aduanas. Y por último, tenemos los regímenes de tránsito, ¿cierto? Donde simplemente la mercancía va a pasar por nuestro territorio aduanero. Y ahí tenemos el transbordo y el reembarque. El transbordo, por ejemplo, hay buques que llegan al Perú y no pueden entrar porque tienen, son de 18.000 TEUs. Cuando hablamos de TEUs, hablamos de que un buque que carga 18.000 contenedores de 20. El calado del Callao es ¿cómo se llama? No es muy profundo. Por tal motivo hay que hacer, ¿qué cosa? Hay que hacer un reembarque. ¿Ese reembarque dónde lo hacen? En alta mar, otro buque más pequeño. Y eso se llama el transbordo. ¿Estamos? Luego tenemos el reembarque, ¿no? Si la mercancía no cumple con las especificaciones que tú necesitas, tú podrías reenviar la mercancía ¿a dónde? A su origen. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? El micrófono. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Cuál es la diferencia entre perfeccionamiento activo y perfeccionamiento pasivo? ¿No? Bueno, en primer lugar le llamamos activo porque dicen de que genera divisas, o sea, está en el debe de un país, ¿no? Y cuando es pasivo, sale divisas. En el activo genera divisas. ¿Por qué genera divisas? Porque ingresa materia prima al Perú, ¿no? Se perfecciona activamente y cuando yo voy a exportarlo, me van a pagar en dólares. Entonces, eso es un perfeccionamiento activo. Y cuando es pasivo, es que va a salir dólares del Perú. O sea, voy a exportar materia prima, lo convierto en llantas, regresa como un producto compensador, pero yo al brasileño tengo que pagarle. ¿Y qué le voy a pagar? En reales. Está bien, pero reales primero también tengo que transformarlo ¿en qué? En dólares. Salen divisas. Por eso que le llamamos pasivo. Cuando la elaboración se hace en otro país fuera del Perú, o sea, la maquila, la fabricación, le llamamos pasivo. Pero cuando se hace la fabricación acá en el Perú, le llamamos activo. No sé si respondí su pregunta. Sí, muy bien. A ver. ¿Cuál es el tiempo máximo para que la SUNAT ejecute la garantía en el perfeccionamiento activo? A ver, la norma habla de 18 meses, ¿no? De 18 meses a 24 meses. Pero uno no pide tanto tiempo, ¿no? O sea, el plazo máximo, ¿no? Tú puedes pedir 6 meses, por ejemplo.
Y la carta fianza tiene que ser por los 6 meses. No sé si mejor me deja acá la idea. Lo puedes renovar también hasta más, pero no puedes pasarte de los 24 meses. ¿Sí? Eso está normado, ¿no es cierto?, en el decreto legislativo 53. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su atención. Será motivo para en otra oportunidad. Muchas gracias.